diciembre hasta el 2 de enero. El 2 de enero aquí nosotros ya venimos a trabajar, pero creo que va a quedar el domingo ahora. Pero pues aquí vamos a estar de vacaciones nada más una semana. Para que tengan en cuenta en esto con los trámites que tienen que hacer. Por pandemia, las becas se estaban renovando automáticamente. Falta que llegue el director y nos dé nuevas indicaciones, pero como al parecer ya huele a que vienen las clases presenciales o híbridas, pues si cambian esta dinámica, ustedes se encargarían de renovar su beca. Y en esta renovación de beca, ustedes tienen que traer impresa la boleta y hacer otros trámites. Recuerden que si reprueban una materia, no pueden renovar beca. Así que intenten no reprobar. Si no lo pueden evitar y reprobaron una materia, se van a ir a extraordinario o si no pasan en extraordinario, hasta título. ¿Ok? Nada más un pequeño recordatorio porque ya vamos a pasar al tercer parcial. Profe, Mándeme. una duda. El día del pago me pasé por un día. Ajá, y tengo la beca. Si te pasas un día, se quita la beca, ¿verdad? Y se aplica el cargo extra parte del día. Por ese mes. Ah, ok. Ujú. Lo dije, ya me la quitaron. No, si le pasa todos los meses, así, si, como si le hubiera pasado todo el cuatrimestre, entonces sí se la quitan. Pero si nada más le pasó un mes, pues igual no hay problema. Profe, Mándeme. me dijo Olga que no la deja entrar a la conferencia, aquí a la llamada. Ya me acaba de aparecer, de hecho, apenas. Ok, profe. Gracias. Muy bien. Vamos a tomar lista. Mándame. ¿De qué, Ferla? Ajá, habla muy bajito, no lo escucho. Sí, ya lo escucho. Sí, para ustedes. Pero nosotros vamos a seguir trabajando aquí. Los administrativos venimos a trabajar hasta el 23 por cualquier cosa, porque tenemos que dejar todo listo para el cuatrimestre de enero. Ustedes salen en el 18, pero nosotros vamos a estar aquí todavía una semana, por si necesitan hacer algún trámite o algo. ¿Del 18 a qué día, profe? Es que el calendario de enero todavía no lo tenemos, pero siempre entran la primera semana de enero a clases, ¿eh? Mm, Profe, mándeme. Joel comentó que anda, creo que está en el trabajo. Va a salir hasta las 5, que no va a poder entrar. Ok. Muy bien. Ahora sí, vamos a tomar lista. Ballesteros. Presente. Barbosa. Blanco. Presente. Cárdenas Chávez. Presente. Cárdenas López. Presente. Carrillo. Presente. Félix. Presente. Ferla. Gallardo. Presente. González. Presente. Guerrero. Presente. Herrera. Presente. Higareda. Presente. López Santos. Presente. López Villanueva. Presente. Miranda. Presente. Morales. Presente, profe. Rangel. Presente. Reyes. Presente. Romero. Presente. Sánchez. Ah, me dijeron que no. Sabellano. Presente. Uscanga. Presente. Velázquez. Presente. Muy bien. Entonces quedamos que en el transcurso de esta semana quedan todas sus calificaciones. No os esperéis. Y
el examen lo van a poder revisar en el CESWeb, ya que les diga, para que revisen sus preguntas y si tienen una duda me avisan. Ok, profe. Ok. Muy bien, vamos a empezar con un nuevo tema. No soy yo. ¿Mande? ¿Qué pasó? Creo que es su internet, el de ella. Ah, ok. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con nuevo tema. Ya los últimos, nos quedan 4 temas, creo. Y ya terminamos con lo de este cuatrimestre. Muy bien. Seguimos con la escuela positiva. Nos habíamos quedado que en la escuela clásica era cuando apenas empezaban a reaccionar contra la barbarie de las penas, cuando se les ocurrió la idea de que las sanciones o las penas tenían que ser equilibradas, tenían que ser correspondientes a lo que el sujeto cometió, que tenía que estar estandarizado y sobre todo que se eliminara la tortura. Sobre todo que se eliminara la tortura y este tipo de injusticias. Fue un cambio un tanto más político, pero hasta la escuela positiva fue cuando llegó ya el estudio o el entendimiento del sujeto antisocial. Diferencias. Existencia, primero que nada. La escuela positiva sí tuvo una existencia real. ¿Por qué tuvo una existencia real? Porque los participantes de esta escuela sí se conocían entre sí, sí tenían contacto entre ellos, sí había mesas de investigación, sí se ponían de acuerdo con algunos temas, así que su existencia sí fue real, no como la escuela clásica, que cada quien vivió en años o épocas muy diferentes y que no tuvieron contacto entre sí. Aquí sí hubo contacto entre sí, ¿ok? Se hace un as compacto. ¿Por qué se hace un as compacto? Porque en este grupo o en este equipo no solamente tenían una sola profesión, era de todo tipo. Y los 3 principales de esta escuela no solamente tenían una carrera, sino que tenían varias. Tenían medicina, antropología, derecho, sociología, psicología, así que sabían de todo un poco para poder hacer su aporte de una Profe, manera más eficaz. Mándeme. en aquel tiempo duraba lo mismo las carreras. No, considerablemente no, muy, muy poco. Ahorita, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de medicina. Medicina ahora es una licenciatura que dura mínimo 5 años o 6, mínimo. Y en ese tiempo, pues medicina, ¿qué podría durar? ¿Un año? ¿2 años? Con razón tenían tantas. Sí, y si nos vamos más para atrás en el tiempo, vamos a encontrar que eran cursos de 8 meses o 6 meses, casi como la academia de policía, prácticamente, y ya salían con su título. Claro que no era tan publicitado, no era tan público, no era para todas las clases sociales, no era para todas las economías, así que pues el grupo de profesionistas era un número reducido. Ahora sí que ellos sí se basaron en ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Y error, 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 error. Porque pues no era un tipo de educación sistematizada como está hoy en día, que hay una secretaría nacional que se encarga de regular. No, no era tan así. Pero en fin, ellos pues tenían de todo un poco, así que pudieron aportar de muchas cosas y no solamente de un solo tema.
no solamente de derecho, penas y sanciones, sino también qué pasa con la sociedad, qué pasa con la mentalidad de las personas, qué pasa con su biología, con su psiquiatría. Y aquí sí hubo líder. Ok, aquí sí hubo líder. No como en la escuela clásica, que como prácticamente no existió, pues no hubo líder, pero aquí sí. Y fue César Lombroso, padre de la criminología. Ok. Entre esta escuela positiva, una de las partes importantes que ellos tenían que analizar o que quisieron analizar era si había o si existía una génesis natural de las conductas antisociales o delictivas. ¿Hay una génesis natural como tal de estas conductas o es algo aprendido o es algo que depende de otros factores y propiamente no es natural del ser humano? La violencia es natural del ser humano, ser agresivos es natural del ser humano, es lo que pretendían ellos determinar en primera instancia. Enrico Ferri también fue parte de la escuela positiva y comentaba que de los primeros principios de esta escuela positiva era primero estudiar el delito, de los conceptos, qué son los delitos, qué conductas van a ser consideradas como delitos, cuáles no, cuál es el tipo de sanciones que existen. Pero esto ya pasaba, esto ya estaba, muchos licenciados en derecho ha habido durante muchísimo tiempo. Pero ¿qué fue lo diferente o qué fue lo que cambió? Que quería estudiar el delito primero en su génesis natural, en el inicio. Vamos viendo en dónde está el inicio de la conducta delictiva. Primero vamos a preocuparnos por eso y después en los efectos jurídicos, ya en lo que serían las medidas de sanciones o de penas o las medidas cautelares. Eso viene después, pero primero yo quiero saber qué pasó con el sujeto que cometió ese delito. No solamente, mira, lo encontramos robando, ten y mételo a la cárcel, sino, ok, robaste, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te motivó para poder hacer ese delito? Y ya después, ahora sí, ya, castígalo si quieres, pero primero necesito saber por qué. Esto también para adaptar las varias causas que lo producen, hacer una estadística, determinar más o menos en dónde está como la zona criminógena o dónde podría estar los índices criminológicos, hacia dónde se inclinan. Las personas que roban, la mayoría son ¿de qué zonas? Ok, ¿van a ser de zonas marginadas o no? ¿Van a ser de educación básica o no? ¿O ni siquiera tienen estudios? Todo con fin, bueno, todo con el fin de que estas estadísticas yo pueda tener información ahora sí que real, palpable, y de eso yo poder así interpretar y hacer mis teorías y poder ahora sí sacar una teoría en específico de qué es lo que causa un delito en específico. También los diversos remedios que podría servir para detener o frenar una génesis natural o si ya cometió el delito, ¿qué podría pasar después? Ok, ya se empezaron a preocupar un tanto más por la prevención del delito y no solamente en sanciones o penas. En un principio, acuérdense que se llamaba antropología criminal, la criminología. ¿Por qué? Por esta escuela positiva. Primero fue antropología criminológica. Ok, recuerden eso. Y no contemplaban solamente irse por el tema de la antropología criminal, sino estudio completo. Aplicar el método científico. Hay que investigar, tener datos, razonar qué significan estos datos, llegar a conclusiones reales y no porque se me ocurrió a mí.
Ok. En la escuela positiva, como sí tuvo una existencia real, sí se conocían entre sí, sí había una interacción de una u otra forma, tenían un medio en específico de difusión. Ellos sí tuvieron una revista científica en donde iban publicando las investigaciones que ellos iban haciendo. Entonces, ellos iban sistematizando conocimientos, información y lo fueron publicando en su revista. El Archivo de Psiquiatría, Ciencia Penal y de Antropología Criminal en el 1880. Aquí hay una estrecha relación entre la psiquiatría y la ciencia penal y la antropología criminal. ¿Por qué? Porque Lombroso es el que era médico y también antropólogo. Y en uno de sus andares se especializó un tanto en la psiquiatría. Pero ahorita vamos a ver por qué específicamente la psiquiatría. Mándeme. En el examen una pregunta de eso, ¿no? De si a una persona con una enfermedad mental se le podía juzgar. ¿Esa? No, otra que decía que por qué no era una, ¿cómo se llama? ¿Por qué no era una ciencia auxiliar de la criminología, algo así? A ver por qué. Le digo lo que yo le puse. A ver, dígame. Le puse que porque eso era más del área clínica, o sea, médica, que de pues lo legal o la criminología o el crimen, porque pues puede tener problemas de eso sin ser criminal. Muy bien. Lo último lo salvó. Sí, la psiquiatría, sí, es más enfocada hacia el área clínica. No toda persona que cometa un delito va a tener una enfermedad mental, así como no todos los enfermos mentales van a hacer un delito o van a ser agresivos o psicotizar. Va a depender muchísimo de cada persona. Por eso no va a ser una ciencia que esté siempre con el criminólogo, solamente en casos especiales. Pero en un inicio con Lombroso sí utilizó y explotó la psiquiatría al máximo. Y esto tiene que ver con los trabajos que él tuvo. Que ahorita vamos a ver si los puse, ¿verdad? Ah, creo que sí. La escuela positiva también nace como una reacción a los excesos jurídicos de la escuela clásica. Pero claro, la escuela clásica tenía que pelear de manera diferente porque en sus tiempos todavía existía la tortura, existía la persecución por cualquier cosa, persecución religiosa, persecución porque ya eras brujo, si tenías algo diferente a los demás. Tiene un lunar en el brazo, ya es brujo o es bruja. Entonces era una situación muy distinta, pero la escuela positiva sí critica el exceso jurídico, la carga jurídica que implementaron ellos, pero igual era necesario por el tiempo, porque no estaban sistematizados como tal y podían poner la sanción que se les daba la gana. Dicen también, o se oponían que no se tenía que abusar de la dogmática penal, que no se tenía que abusar en relación a lo que está escrito en el derecho y olvidar totalmente al delincuente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un ser humano y hay que tratarlo pues con humanidad hasta cierto punto. Así que no solamente se trata de sancionar o penalizar a alguien y ya, sino que es ahora delincuente. Pero en todo esto de la escuela positiva se les olvidó algo muy grande. Sí, están equilibrando los excesos jurídicos. Sí, están implementando la parte del hombre delincuente o el estudio del delincuente. Pero pues si hubo delito, tiene que haber qué. Si hubo delito, muchachos, ¿qué es lo que tiene que haber para que haya delito? A lo que yo me acuerdo, según debe de estar escrito en el Código Penal, algo así. Claro que sí, apellido. Romero Ramírez. Muy bien. ¿Qué más tiene que o qué hay cuando una persona comete un delito?
¿Una víctima? Una víctima, así es. Ay, Ferla, no lo vi. ¿Quién dijo lo de la víctima? Yo. Cárdenas. Vanessa, aquí está. Mándame Ferla. Ujú. Ok. Es que en la escuela clásica, ya ve que estuvo Tomás Moro y Rossi, bla, bla. Fueron varios autores, pero estos se enfocaron casi exclusivamente a la pena y a estudiar las sanciones y las penas. Se enfocaron más hacia el derecho. Eso es lo que se refiere con excesos jurídicos, que casi casi se obsesionaron con el sistema judicial, pero no se preocuparon del delincuente. Se preocuparon por sistematizar los procesos jurídicos, pero pues no por ¿y el hombre delincuente qué? Muy bien. Ah, y muy bien, Vanessa, así es. Esto fue lo que le falló bastante a la escuela positiva. Sí, estaban ya poniendo un poco más de orden en el sistema penal. Sí, introdujeron el hombre delincuente al estudio, pero ¿y las víctimas qué? Si hubo un delito, tiene que haber una víctima, y no necesariamente de una persona, no necesariamente Juanito va a ser la víctima, sino que una empresa puede ser una víctima, la sociedad en general puede ser una víctima. Si una empresa o alguien contamina un río, igual el río, pues precisamente no va a ser la víctima, ¿no? Porque pues no piensa y no siente y no se comunica, por lo menos no en medios que entendamos. Así que las personas que beban del río van a ser las víctimas colaterales o terciarias. Así que hay víctimas. Es un delito de contaminación y hay otro tipo de víctimas, que sería la sociedad. Así que en todo delito va a haber una víctima. Y esto es lo que les faltó estudiar en la escuela positiva, las víctimas. ¿Y qué pasa con los que sufren por el delito? Porque ellos nada más se preocuparon o lo nuevo que implementaron fue hombre delincuente, pero no víctimas. Pero bueno, seguimos. Ellos sí avanzaron en el entorno del hombre delincuente. Sí, cada una de estas escuelas fue un paso más a lo que tenemos hoy en día. Y también reacción ante la creencia de haber agotado la problemática jurídica penal. Esto no se acaba, esto no se detiene. ¿Por qué? Porque los delitos avanzan junto con la sociedad. El delito cambia de lugar, de naturaleza. Lo que antes era muy común, ahora no lo es. Lo que antes era impensable, ahora pasa todos los días. Conforme va avanzando la sociedad, conforme va avanzando la tecnología, va avanzando el delito, lamentablemente. Depende a cómo lo hacen o cómo es la gravedad. Ay, profe, creo que ayer estaba hablando de eso con un amigo, pero primero contéstele a Ulises. Ok. Ulises, ¿se refiere a qué se refiere? Ajá, pues, o sea, si como lo hacen, o sea, el criminal es como lo del pozolero, que Ajá, pues nadie pensaba que iba a meter gente en ácido y eso, ¿no? ándele. Ajá, pero Eh, es la gravedad de algo, o sea, está grave, pero pues no grave porque pues ahorraba espacio de los cuerpos. sí es grave porque su conducta es antisocial, pero no estaba contemplada. Así que igual, si es un ejemplo de cómo va avanzando. La problemática jurídico-penal no se detiene porque los delitos van avanzando. Ahorraba espacio, sí. Se ahorró la ida a la fosa clandestina y hacer el hoyo más grande, sí. Pero al igual, ese ingenio y esa creatividad es un ejemplo de cómo va a ir modificándose el delito o cómo van a encontrar
las lagunas que existen en la ley para poder hacer algunas actividades antisociales. Cómo camuflajearse mejor, en dónde pueden esconder algo en específico, cómo pueden ir limpiando su rastro. Todo esto va avanzando junto con, lamentablemente, los delincuentes. Mándeme, ¿quién? Gabriela, sí, ¿verdad? Sí, profe, es que ayer estábamos hablando un compañero, bueno, un amigo y yo, de que ya, por ejemplo, ya se están manejando pues los carros por sí solos, ¿no? Y no sé cómo estaba hablando también aquí con los del salón de los hacks y eso, y no sé cómo sacamos la conclusión de que le dije, al rato le dije que quieran ahí andar, no sé, hackeando los carros para que parezcan suicidios y esta cosa y el otro. No sé, a lo que me dijo usted de que la tecnología va avanzando y también la criminalidad, y pum, se me vino eso a la mente de ayer. Buen ejemplo, buen ejemplo. ¿Y saben por qué? Porque precisamente existe una asociación que se llama Infocipe no es. Ah, bueno, es una asociación a nivel nacional. Es una asociación a nivel nacional de ciencias penales y forenses. Y ellos tienen una revista científica, así como la Escuela Positiva. Y en las nuevas investigaciones y en las nuevas convocatorias de investigaciones pusieron específicamente este tema, la inteligencia artificial y su papel tanto en los delitos como en la prevención de los delitos. ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles serían los beneficios? Y es un tema que se está debatiendo ya a nivel nacional, porque ya está esta convocatoria de esta Asociación de Ciencias Penales y Forenses. Porque sí va a haber bastante. También ya cada vez se acerca más la fecha de que Elon Musk salga o saque su chip que se va a implantar en el cerebro. Al rato te van a hackear el cerebro. ¿Cómo va a funcionar esto? Entonces sí es bastante tecnología, así que el estudio, la investigación para prevenir estos posibles o probables delitos pues tiene que ir avanzando ya, para que no nos agarre desprevenidos. Pero sí es cierto, Gabriela. Junto con esto, ya tiene que ir avanzando también la criminología. Mándeme, ¿es manita o es comentario? Es comentario, profe de Gabriel. Sí, parece broma, pero puede pasar. Sí, totalmente. Ay, sí, profe, es que más cosas, más criminalidad. Tiene razón en lo que dijo. Ujú. Así que hay que estar atentos. Así que nunca se va a acabar la problemática jurídico-penal. Tiene que estarse actualizando. Esta es la imagen de la revista Psiquiatría y Ciencia Penal. Aquí está Antropología Criminal. Este es de el estudio del delincuente. Aquí está Lombroso, Ferri, bla, bla. Postulados, ¿en qué creían? Acuérdense que ellos sí se sentaron en una mesa a platicar de cuáles serían los postulados de la escuela positiva. Así que estos sí fueron en consenso con sus otros compañeros. Primero, ¿qué es lo que creían? La escuela criminal positivista, se caracteriza especialmente por el método científico. Esto quiere decir que ahora sí, todo iba a ser comprobable, iba a ser estudiado, investigado, y la conclusión va a ser lo que me dicte esa investigación. Yo no me lo voy a inventar, no va a ser de lo que yo solamente creo, sino que es de la evidencia que estoy teniendo ahorita. El delito, la conducta antisocial, es un hecho de la naturaleza. Lo creían como un hecho de la naturaleza. Así que, si está en un hecho de la naturaleza, hay que estudiarlo. No solamente en papel, como que aquella persona que sustraiga bienes de otra persona que no le corresponden va a ser robo. No solamente así,
sino que es natural la conducta antisocial o agresiva, así que como tal, con esta naturalidad que existe del sujeto, lo tengo que estudiar. También decían el determinismo, esta parte de la filosofía y letras que dice que todo está determinado, pero bueno, hablaba de que el libre albedrío no existe. ¿Por qué? Porque si bien todos tenemos la capacidad de razonar, o bueno, si no tienen una situación mental que lo prohíba, tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de determinar qué es lo que podría ser bueno para nosotros. Mas, sin embargo, todo lo que estemos viviendo en la sociedad, si es una situación de estrés, si es una situación de hechos violentos, vivo en una zona criminógena, una zona donde existen muchas pandillas, donde no hay organización social, entonces esto va a afectar en mi libre albedrío. ¿Por qué? Porque ya no estaría razonando por mí mismo y ya no estaría pensando por mí mismo, estaría pensando como una masa. Y esto sí pasa. La teoría de las masas es comprobable, es muy estudiada y es aceptada también, muy aceptada. Porque tenemos muchos ejemplos, muchísimos ejemplos en toda la historia de la humanidad de cómo las masas llegan a cambiar su mentalidad, su forma de actuar. Empiezan a pensar como si fueran un enjambre y que hay una abeja reina que piensa por ellos. Y esta abeja reina es la sociedad. No sé si me expliqué. Ya no piensan por sí mismos y adoptan los valores de la colectividad. ¿Cómo pasó con los nazis, pues? Que no era una idea que resonara ya dentro de cada individuo, pero toda la masa estuvo de acuerdo con esto. Y eso es a lo que se refiere el número 3. El libre albedrío no existe. La persona sí tiene una capacidad de razonar, pero si las circunstancias del ambiente son hostiles, el hombre va a delinquir. Si las circunstancias del ambiente son favorables, vive en un buen vecindario, tiene un buen trabajo, tiene un buen nivel educativo, tiene inteligencia emocional y todo su ambiente está equilibrado, entonces el delincuente no va a delinquir. Y eso es lo que se refiere en el número 3. Muy bien. Sustituyen el concepto de pena. Ahora sí voy a dejar de decir pena, porque ya estamos en el tema de escuela positiva. ¿Por qué? Porque si lo sustituyen por el de sanción ya tiene un concepto más amplio. Lo leí cantando, es lo peor de todo, Ulises. Pero bueno. Ok, y la sanción. La sanción ya trae bueno, trae un grupo de cosas con esto, con este nombre. ¿Por qué? Porque sanción quiere decir que no solamente va a cumplir con los años multa o lo que le hayan puesto, sino que también va a recibir tratamiento. Tratamiento para educarlo y adaptarlo. Entonces, si estamos hablando de que hay una sanción, quiere decir que va a venir un tratamiento junto con esa sanción. Vas a estar 5 años en el cerezo, pero en esos 5 años tú vas a recibir tratamiento. Vas a recibir apoyo del psicólogo, del criminólogo, del de trabajo social y el de educación. No solamente vas a estar recluido, no solamente vas a ser el reo que está en esa institución viendo la pared hasta que se cumplan esos 5 años. Por eso el concepto de pena y el de sanción son tan diferentes, porque en la pena solamente cumplen con la multa que les pusieron. Días multa, años, dinero. Pero en una sanción es
cumples con esa parte de los años, del tiempo y aparte, tratamiento. Por eso no es lo mismo una cárcel a un cerezo o un ceferezo. Porque en la cárcel solamente se cumplen penas, porque no hay tratamiento y no hay profesionistas dentro. Y en un cerezo, como es un centro de reinserción social, sí va a haber ese profesionista que esté dando el seguimiento del tratamiento. ¿Sí? Pasamos al 5. La sanción es proporcional a la peligrosidad del delincuente. Aquí ya se involucra algo más. Que esto fue involucrado en el sistema de justicia de aquí de México hasta por ahí del 2012 en adelante, que es una lástima, pero bueno, tan siquiera se implementó. Un criminólogo necesita evaluar a aquel sujeto que esté en el proceso judicial. No solamente es qué pasó en los hechos, que lo revise el criminalista y sí, mire cómo pasaron los hechos y aquí está el sujeto, ya dele su sanción. No, sino que hay que determinar este sujeto, cómo anda en su peligrosidad. ¿Se puede reinsertar en el medio? ¿Tiene psicopatía? ¿Qué nivel de estudios tiene? ¿Planeó la actividad que fue a hacer, el delito? ¿Lo planeó con cuánto tiempo de anticipación? ¿O fue un delito nada más de impulsividad? En la peligrosidad del delincuente se estudia en dos tiempos distintos. Primer tiempo, en el sistema de justicia, que es mientras está el juicio, que es aquí donde se hacen los peritajes. En el peritaje criminológico va a ir criminogénesis, o sea, cómo inició la criminalidad del sujeto. Criminodinámica, cómo pasaron los hechos delictivos que se están juzgando en ese momento. También un pronóstico, también un diagnóstico, también un posible tratamiento, entre muchas otras cosas que tienen que ser agregadas al peritaje. Pero en sí, en el peritaje que se hace por parte del criminólogo y que se presenta ante el juez, se tiene que agregar forzosamente la peligrosidad para que tengan en cuenta esto al momento de dar la sanción al tipo. El segundo tiempo en el que se hace el estudio de la peligrosidad es al momento de entrar al cerezo, para poder ubicarlo de máxima peligrosidad, media peligrosidad o de mínima. Así que el estudio de la peligrosidad del sujeto es muy importante. Esto se hace por parte del criminólogo y se hace en estos dos tiempos, dentro del sistema de justicia, con el peritaje y dentro del cerezo, para poder ubicarlo en el área que sea correspondiente. Muy bien. Siguiente. Más importantes que las penas son los sustitutivos penales. ¿Qué podría ser un sustitutivo penal? Los trabajos. Los trabajos. Trabajos forzados o algo así. Pues sustituyen la pena, ¿no? Uh-huh. Eso. A ver. No ¿Cómo? todo... ¿Cuál fue la pregunta, profe? Ok, ¿qué podría ser un sustitutivo penal? Pues a un delito no creo que haya un sustituto penal, porque si lo pones a trabajar, eso ya sería una pena. A ver, voy a replantear la pregunta, a lo mejor así ya pueden participar más. A ver, no todas las actividades o acciones antisociales van a ser necesarias de que pasen un tiempo en el cerezo, que tengan 3 años de cárcel o algo por el estilo, o 3 años de sentencia. ¿Qué tipo de sanción se le puede poner a una persona que hace una actividad antisocial? Ajá, o los trabajos como
Ir a limpiar lugares los sábados y así. Servicio social, ¿no? Ujú. Eso. Ay, espérense, que tengo que anotar la participación. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario, muy bien. A ver. Servicio social. Servicio social, sí. Dulce. Y luego Pues Ferla. igual, pues igual podrían, me ha tocado ver que los ponen a pintar murales o paredes. Ok, de limpieza, labores de limpieza. Ok. Sigue Ferla. Sí, y de hecho eso se pueden aplicar hasta a nivel estado, de que no puedes pisar el estado de Baja California, por ejemplo. Profe, a mí me vetaron de mi secundaria. No podía pisar la banqueta de la secundaria. No, Ay, Ulises, ¿qué hiciste? Profe, no pregunten, muchachos, no hay que saber mucha información. Sigue profe. Gabriel. Ahorita Sí. Gabriel y ahorita usted, Félix. Mándeme. Bueno, yo he visto, por ejemplo, póngale que dañan algún terreno o algo así, una pared, y así como dice mi compañera, yo he visto que o los ponen a limpiar, los ponen a pintar, a enmendar el daño que hicieron. O sea, no sé si me doy a entender. Sí, que reparen el daño. Que reparen el daño, ajá. Ujú. Profe, también se podría ¿Tengo yo, no? considerar de cuando los meten a los reformatorios o algo así, o es lo mismo. No, eso ya sería una sanción. Ok. Liliana y, No me- bueno, era Félix y luego Liliana. ¿Se les quita el derecho a votar, no? Sí, pero eso ya es como colateral de después de haber cometido un delito. Liliana, Trabajo a favor de la comunidad. ándele, trabajo comunitario. Muy bien. Y Gabriel, y ahorita respondo su pregunta, Dulce. Oh, ya dije lo que iba a decir. Ok. Ok, Dulce. Como son personas que dañaron a alguien más de alguna u otra forma, ya sea directamente o indirectamente, y al estar siendo procesados por un delito, ya sea culposo o doloso, vulneraron los derechos de los demás y constitucionalmente, pues, tienen que sufrir no solamente esa sanción de años o días de multa que equivale el daño, sino que como son personas que hicieron un mal a la sociedad, pues no pueden votar y no pueden participar de igual forma que el ciudadano común que no ha hecho nada. Aunque de todas maneras, si los muertos votan, ¿por qué no habrían de votar ellos, verdad? También. Pero sí, esa es la base. Esa es la base de que pierden ese derecho constitucional. De hecho, sí pierden bastantes derechos cuando ellos cometen un delito. Profe, Mande. hablando de que hasta los muertos votan, cuando pues un candidato comete fraude electoral, ¿qué sanción recibe por el alterar como los votos? Pues se supone que no deberían de seguir en la contienda, para empezar. Entonces Y sí, califican. sí deberían de ser descalificados, aparte de tener la sanción de monetaria. Sanción en dinero y aparte no deberían de seguir en la candidatura, pero pues, bueno, esos temas de política son para otro día. Pero sí están medio complicados. Bueno, no están complicados porque la ley viene, pero pues la aplican como quieran. Así que, ni modo. Pero sí, más importantes que las penas son los sustitutivos penales, porque no Profe, todo delito va a ser igual de grave. Mándeme. ¿y hay más aparte de los que mencionaron mis compañeros? ¿O nomás son esos? Ok, más está la reparación del daño. Hay algo que Ah,
como cuando chocan y pagas el choque, por así decirlo. Por así decirlo, sí. Miren, hay algo muy interesante que se llama justicia por acuerdos. La justicia por acuerdos opera de manera casi independiente a las fiscalías, porque es este intermedio, es este mediador que apoya a los sujetos que tienen un conflicto que igual no es de delito grave, pero sí fue un daño de alguna u otra forma a la persona. Entonces, esta área de justicia por acuerdos, que después se los voy a traer para que los conozcan a estas personas y que sepan qué es lo que hacen ellos específicamente, se trata de ellos ser los mediadores. Si alguien choca en una casa y se llevó la barda junto con un pisito que acababan de poner, esa persona igual, si no se denuncia penalmente, igual pueden llegar a un acuerdo primero con la justicia por acuerdos. Si alguno de ustedes llega a estar en una situación así que sea un tanto más civil, yo les recomendaría que primero lo vean con justicia por acuerdos. Nada de que dame tu credencial y yo te llamo y nos ponemos de acuerdo, porque si no, pues no va a haber ese tipo de presión legal. Y la justicia por acuerdos sí se encarga de hacer esta mediación, que paguen la barda, que paguen ese pisito que dañaron. Y si, por ejemplo, se han resuelto estos problemas de diferentes formas, no solamente dándole dinero a la persona que fue afectada, sino a lo mejor yo soy albañil, fíjate, yo te choqué, pero resulta que yo soy albañil, yo te voy a hacer el trabajo y no te voy a cobrar, por ejemplo. Pero no te puedo comprar todo el material, tú compras la mitad, yo la otra mitad y yo te pongo todo lo que te destruí. Por ejemplo, es llegar a un punto medio en la justicia por acuerdos. Y es un sustitutivo penal, porque un proceso penal pues sí llevaría bastante tiempo hacerlo. Y si se puede resolver antes de que empiece toda esta lata del proceso penal, pues qué mejor. Así que está estos mediadores de justicia por acuerdos, que son ese tipo de casos, que no califican como un delito grave, si está mal, si es una conducta que dañó a alguien más, si hubo víctima, pero no hubo víctima fatal, y sí se puede arreglar de una u otra forma. Está el servicio comunitario, que aquí no se ha implementado como debería, y sí sería de muchísima ayuda, porque pues sí beneficiaría un tanto a la limpieza de la ciudad. Pero bueno, Profe, mándeme. me llegó a tocar a ver, me llegó, ajá, sí, eh, era como una noticia donde habían chocado, habían matado al hijo, Sí. pero creo que fue o sea, no fue como de que estaba ebrio, nada, o sea, fue como accidente. Y el muchacho que lo atropelló se estaba arrepentido. Y ahí, en ese mismo ratito, los papás del niño creo que perdonaron al muchacho que lo mató. Y estaban abrazados así, todos felices. Y ahí, ¿qué sanción recibe? ¿Nada más lo de matarlo o el perdón o qué? Pues ahí, de todas maneras, iría un proceso, porque aunque haya sido sin intención, sí fue imprudencial, pero que los padres no estén ejerciendo tanta presión por que esté en la cárcel por siempre, que no exista esa presión por parte de la sociedad, sí puede beneficiar el caso del joven, porque no habría tanta presión tampoco en el juez y podrían llegar también a no tanto un punto medio de que no pague nada, porque de todas maneras por oficio tendría que pagar, porque lo que hizo, aunque haya sido con intención o no, pues sí hubo un daño. Pero a lo mejor si le iban a poner 5 años de sanción, a lo mejor nada más le ponen 1 o solamente unos meses. Y hay algo muy importante que también les van a ustedes a explicar ya que entren en las clases de fundamentos del derecho. Las sanciones no se aplican tal cual se dan en el papel, porque hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta. Si a una persona
Le dan 4 años en el cerezo, allá guardadito. Primero hay que ver, ¿es primo delincuente? ¿Es su primer delito? No, pues que sí es su primer delito. Ok, punto a su favor. ¿El delito fue con intención o sin intención? No, pues fue sin intención. Ok, otro punto a su favor. ¿Cómo anda su peligrosidad? No, pues mínima. Ok, otro punto a su favor. Entonces, de esos 4 años, a los 2 años o menos tendría posibilidad de salir. Porque están esos puntos a su favor. Entonces, depende de cada caso. Ahora sí. También puede aplicar la pena de, o sea, privarlo de conducir vehículos, ¿no? De esa de conducir vehículos, fíjese que no la he escuchado. ¿Es en Estados Unidos esa, no, profe? Allá Aquí sí. también. De aquí yo no tengo conocimiento de que se haya aplicado. A lo mejor sí se ha aplicado, pero pues a mí no me ha tocado escuchar de un caso de estos. Yo sí escuché de uno, bueno, no me acuerdo si fue aquí en Mexicali o fue en otra ciudad, pero sí escuché que a una persona le quitaron la licencia de conducir, o sea, y que tiene prohibido agarrar un carro. Pues qué bueno. Si fue un delito como haya sido, pero hizo algo malo, pues Al estaría. Checo Pérez. ¿Mande? Al Checo Pérez. Qué triste. Pero sí. Hay diferentes tipos de sustitutivos penales. Así que no necesariamente se tiene que abrir un proceso penal por cada cosa que pasa en la sociedad. ¿Por qué? Porque nada más se llenan de papeleo en cierto punto. Y si es algo que es chocó y tumbó el cerco, chocó y le dejó un rayón a mi carro, y algo un poco más sencillo entre comillas, porque sí tiene su grado de dificultad, pero no hay una víctima fatal o una víctima de riesgo en esto. Y si se puede arreglar antes, es mejor ir por la justicia por acuerdos, porque si no, el tiempo que tarda en llegar un caso que sí era urgente va a ser mayor. Y hay muchos casos que son más urgentes que andar viendo lo de la barda o lo del cerquito. Entonces, la justicia por acuerdos, las personas no están muy, muy atentas de que sí existe. Y sí existen, y sí trabajan mucho aquí en Mexicali. Les falta como que más publicidad. Entonces, aquí en la Escuela Positiva hay que ir modificando. Entonces, si es algo menor, si es algo un poco más pequeño, vámonos a sus sustitutivos penales. De los principales representantes de esta escuela entonces fueron Lombroso, Rafael Garofalo y Enrico Ferri. Estos 3 fueron los principales de la Escuela Positiva. Son los que se hicieron amiguitos, los que convivían y que llegaron a estos acuerdos, precisamente estos postulados. Ya entrando en tema de César Lombroso. César Lombroso es principalmente, ¿no?, conocido como el padre de la criminología moderna, el principal. Aunque en su tiempo era antropología criminal, acuérdense siempre de eso. Unas de sus ideas ya habían tenido la intención de salir antes de este tiempo, de su tiempo, pero pues no le siguieron pues con estas temáticas. Además, por los tiempos anteriores al Lombroso, pues era muchísimo más difícil hacer un seguimiento científico a algo. Lombroso, ahora sí lo que les iba a comentar de la estrecha relación entre la psiquiatría y el eso. Lombroso, como era médico, primero le tocó cuando Italia entró a una guerra. ¿Guerra con quién? No me acuerdo. No sé, guerra con quién, pero estaba en guerra Italia. Y como estaba Italia en guerra, a Lombroso les tocó ser médico de guerra. En este tiempo, cuando estuvo de médico de guerra, fue cuando empezó con unas ideas
de las historias del hombre delincuente. ¿Ok? Aquí ya cuando estaba de médico de guerra. Si hay guerra, muchachos, y hay muchísimas víctimas, ¿va a haber tiempo para revisar cada una con detenimiento y que sean los familiares ahí a un lado? Pues no. Y eso le dio pie al Lombroso para que se pusiera a investigar y experimentar sin permiso de alguien más. Así que viví yo desde chiquillo Lombroso, porque como no eran cuerpos que se fueran a reclamar rápido, víctimas de guerra, pues hay tiempo de experimentar. No va a haber tanto reclamo. Así que empezó a experimentar y a revisar cómo andaban del cerebro estos sujetos. Ándele, muy bien, Ulises. Ok, nueva information. Entonces, pues le da tiempo de andar viendo cómo anda el del cerebro estos sujetos. ¿Cómo se compone el cerebro de estos sujetos? ¿Qué áreas tiene? ¿Qué pedazos diferentes tiene? Etcétera. Ok, ya tuvo mucha experiencia de ese tiempo. Después se regresa a otro hospital y aquí anda dando clases, anda de docente en el área médica. Cuando se regresa al área médica de ese hospital, pues resulta que le sigue llamando la atención la parte de los cerebros de los sujetos, de cómo está compuesto y de unas diferencias que notó en unos cráneos que le tocó revisar, que se le hacía algo muy extraño, estaban algo diferentes que los de la mayoría. Entonces, si tiene algo diferente, esto podría cambiar su mentalidad, estaban muy diferentes. Entonces se le ocurrió una grandísima idea, en donde a la gente le vale y no tengo que firmar tantos papeles. ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? No tengo que firmar tantos papeles. Los derechos humanos aquí prácticamente no existen. Puedo experimentar todo lo que quieran porque no tienen derechos. ¿En dónde? ¿En dónde? En un psiquiátrico. Así que el Lombroso se fue a un psiquiátrico. Profe, A los pobres donde no lo reclaman. Mándeme. ¿y entonces él no entraba en psicópata? Pues parece, ¿verdad? Pero lo bueno que documentó toda esa información, la revisó, pues en sí él no mató a nadie, andaba de médico. Bueno, no me consta, ¿verdad? Pero Pero profanaba. profanaba así, en nombre de la ciencia, en nombre de la ciencia. Parece que todo es justificado si decimos, es nombre de la ciencia, el nombre de la ciencia, sí, sí, sí. Entonces se fue a los psiquiátricos. ¿Por qué? Porque pues aquí no lo reclaman. Y en ese tiempo, y como tiempos un poco más recientes también, nada más era, ¿sabes qué? Juanito está muy difícil, yo creo que está loco. Y ya lo internaban y ahí lo dejaban. Y no se ponían a ver si realmente tenía un trastorno mental o algo. Y si no tenía nada, pues ahí terminaba detonándoles algo. No solamente por el encierro, sino por la cantidad de experimentos que hacían en ellos. Y por las condiciones, obviamente, de salud y etc. Pero aquí mismo en Italia fue donde salió el que comentamos, ¿se acuerdan? Que ustedes me apoyaron con el nombre, Franco Basaglia, el que reformó la psiquiatría allá, en Italia, pero tiempo después. Así que el Lombroso sí le tocó ese tiempo de cuando no los reclamaban tanto, así que podía experimentar en ellos. Y así que aceptó y experimentó. Y aquí fue donde encontró una información muy importante. Había ciertas diferencias entre los cráneos, de los que eran más violentos de los que no. Había unos que eran los más calmaditos, hay los otros que eran más desostracillos ahí, pero sí había una cierta diferencia. Y en esta cierta diferencia, se puso a investigar e hizo su manual
de enajenados mentales. Y ¿saben qué, muchachos? Me encanta ese tema, pero se me había olvidado que tengo que grabar un video con su maestra Yadira de criminalística. Con vinculación, tengo que ir. Hasta ahorita que miré a la maestra, me acordé. Pues voy a tener que detener abruptamente aquí ahorita la clase, muchachos, porque voy a acompañar a su maestra. Sorry, se me había olvidado. Ya les subo la información entonces. ¿Dudas? ¿De aquí? Por el momento no, profe. No, profe, de momento no. Bueno, pues. Entonces los dejo porque tengo que ir corriendo allá. Vinculación. Bye, Ok, profe. profe, gracias. Bye. Adiós. No hay profe.